¿Qué tal, amigos de Proyecto Humanidad y simplemente feliz en su canal AQ4S desde Metepec del Cubo de Luz, su amigo AQ4S con otra reflexión espiritual o partiendo la Matrix o como le quieras llamar, vamos a ponerlo en varios playlists porque es un tema que me sugirió una amiguita desde Nueva York, Michelle, que me escribió y me dijo, oye, güey, ¿por qué no escribes acerca de la homosexualidad? Y pues este güey va a hablar de la homosexualidad, sin pelos en la lengua, sin tabús, sin censura, hablando la neta del planeta, sin implantes, sin posiciones religiosas, ideológicas, filosóficas, simplemente desde el corazón. Y con el fin de que te conozcas a ti mismo. Porque al final de cuentas, cuando uno reflexiona y busca la verdad dentro de uno mismo, es cuando realmente avanzamos. Bueno, el tema de la homosexualidad es un tema muy divertido, muy actual, y ahora está muy debatido, están posiciones muy contrapuestas de los que están alineados con un lado, los que están alineados con el otro. Ambos en el grado del fanatismo están completamente Hollywood, la raza y muchos más, o sea, están jodidos porque viven defendiendo ideas que no son suyas, porque eh, parten del desconocimiento espiritual, parten de premisas que les han puesto y que han comprado desde el punto de vista social, religioso, étnico, y pues para eso estamos aquí, para crecer en eso, crecer en el autoconocimiento del amor, básicamente. Bueno, la homosexualidad. La homosexualidad tiene, bueno, vamos a hablar sobre nuestro tema favorito de la RAE, que dice que la homosexualidad es la tendencia erótica hacia el mismo sexo. Eso dice la RAE, más o menos. Yo te lo pongo ahí escrito como viene en el diccionario. Y etimológicamente, en Etimología de Chile, que es una excelente página, te la recomiendo cuando necesites saber el trasfondo de una palabra, eh, quiere decir homo igual, que se antepone al hetero, diferente. Sexual, que habla del sexo. El sexo viene de sección, de cortar. Entonces, yéndonos al inicio de todo esto, del origen de la sexualidad, pues tenemos que hablar de que el espíritu tridimensional, el cuerpo físico, originalmente no era sexual, era asexual. Pero se creó, este, después de un consenso, los sexos para enriquecer nuestra experiencia humana, para enriquecer nuestra capacidad de compartir energías, experiencias, karmas, lo que tú quieras. Entonces para eso se inventó. Pero se hizo eh, con el tiempo, se fue desvirtuando. Tenemos que reconocer que en la antigüedad la, las relaciones sexuales entre el mismo sexo no tenían nada de tabú. Eran muy normales en sociedades como la espartana, como la romana, como la fenicia, en Egipto, en muchas culturas la homosexualidad no tenía, vamos, era parte de. Si nos vamos más al fondo, y esto sí es menos conocido, es en la Atlántida. La Atlántida tenía esa libertad, vamos, digamos que era aceptado socialmente las relaciones sexuales entre el mismo sexo. Pero con el tiempo, a pesar de que
muchos de los, hay muchas historias ocultas acerca de cómo las iglesias, las religiones tienen un historial negro al respecto, bueno, al respecto de sus mismas premisas, ¿no? Y sabemos que hay muchísimos sacerdotes, pastores, rabinos, ayatolas y todo que ven, que de dientes para afuera hablan en contra de lo antihumano, de lo antinatura, de la homosexualidad, y por atrás están encubriendo a los que son pedófilos, homosexuales, que tienen un índice altísimo de homosexualidad dentro de sus filas, pero es más fácil hablar y condenar a los de enfrente, ¿no? Obviamente. Entonces, eh, en un estudio de una persona que trabajaba en una congregación religiosa, de alta alcurnia, por cierto, del cual no voy a dar su nombre porque me vale, no se vayan a ofender. Decía que la homosexualidad dentro de conventos y monasterios era arriba del 50%. Y no tengo por qué no creerle, ya que era la psicóloga de ese lugar. Entonces, el condenar y separar a la gente por sus preferencias sexuales es realmente abominable. Abominable, y eso sí es antinatura y antihumano. Pero bueno, vamos a ver el origen, que es lo que me pidió Michelita. Michelle me pidió que hablara espiritualmente del tema. Bueno, vamos a ver el origen de la homosexualidad. Estamos hablando de que todos los seres tenemos dos energías, una positiva y una negativa. Una es luz, una es sombra, oscuridad. Una es masculina y otra es femenina. Y todos tenemos estos dos tipos de energía. Y del balance nace la evolución. Entonces, hay seres que para su experiencia humana requieren de vivir su energía masculina o su energía femenina. Pero muchas veces, para hacerlo más emocionante, más difícil, que le dé mayor conocimiento acerca del verdadero amor, de la energía, no el amor pasional, no el amor que canta Juan Gabriel, Camilo Sesto, Rafael, Bosé y todos los demás que hablan del amor. No, entonces vivir la experiencia de la energía masculina o femenina. Y para hacerlo más emocionante lo hacen en cuerpos cambiados. ¿A qué me refiero? Yo como ser espiritual y para avanzar a siguientes niveles de conciencia, necesito incrementar mi energía femenina. Pero para el conocimiento que yo requiero, es más valioso hacerlo desde un cuerpo masculino. Entonces, yo elijo como espíritu nacer en un cuerpo masculino e incrementar mi energía femenina desde ese cuerpo. Entonces, obviamente, mis inclinaciones sexuales van a ser hacia el hombre, hacia el masculino, hacia la energía masculina de ese cuerpo, de otras personas. Entonces, para encontrar ese tipo de características que requiero, sobre todo y principalmente en el amor, y ya sabemos que el amor es energía, es humildad, compasión, aceptación, perdón, trascendencia, conciencia y desapego. Entonces, por ejemplo, el desapego es un tema bien especial, ¿no? Porque yo dentro de las amistades que tengo muchas y variadas tendencias sexuales, veo que el desapego es pues,
medio difícil en personas que viven en la homosexualidad, que de repente son altamente celosas o posesivas y tienen que vivir esa parte. Entonces a veces viviéndolo desde esa parte entienden mejor el desapego. Y entonces podemos decir que una de las causas de la homosexualidad es vivir la experiencia de la energía masculina o femenina en el cuerpo cambiado para las características que necesitamos de aprendizaje. Nada más. No tiene nada de pecaminoso ni de malo. Bueno, ya hablaremos del pecado. Bueno, ya he hablado del pecado. Pero, bueno, no vamos a meter en ese tipo de cosas. Ahora, otra causa de otro origen de la homosexualidad, pues es el karma. ¿Qué pasa con una persona que en vidas anteriores fue homofóbico o que fue homosexual? Entonces, como en esta vida una de las leyes universales es la del balance, de vivir la experiencia desde un lado y desde el otro. Entonces, si en vidas pasadas fuiste homofóbico, la experiencia que necesitas vivir es la de ser homosexual. Y al revés, en una vida fuiste homosexual y viviste el ataque de los homofóbicos, la sentiste en carne propia, en otra vida puedes ser homofóbico y vivir la experiencia del otro lado. Entonces con eso estás completando el conocimiento de esa emoción, de ese sentimiento, de esa vivencia. Y entonces, y lo dicen muchos estudios psicológicos, que el homofóbico es simplemente aquel que tiene miedo a ser homosexual. Aquel que puede hablar perfectamente con los homosexuales, convivir con ellos, entenderlos, ponerse en su lugar y todo esto, es que no tiene ningún miedo a ser homosexual. Además, ¿por qué te va a dar miedo ser homosexual? No te debe dar miedo tener una inclinación de sentimiento erótico hacia otro hombre. Es más, se las voy a poner bien fácil. Muchos de los que se sienten machos, hombres viriles, pero que se la viven admirando y casi besándole los destos a las grandes figuras deportivas, por ejemplo, Messi, Cristiano, Tom Brady, LeBron James, y bueno, a los toreros también, o sea, y dice que es un arte de muy de hombre, de muy macho. Hay que ser macho para aventarte al ruedo. O sea, realmente lo que estás haciendo es tener una inclinación erótica, de amor, de admiración hacia otro hombre. Esto sucede también cuando eres niño disfrutas la compañía de otros niños, hombres, varones, machos, o de mujercitas, cuando eres mujer. Y eso no es que seas homosexual, y si lo eres no importa. O sea, realmente esas son las tendencias energéticas que no tienen por qué ser importantes en tu vida. A final de cuentas es la experiencia que tú decidiste vivir, y realmente se necesitan muchos calzones para decidir vivir una experiencia desde tu energía femenina en un cuerpo masculino y al revés. Por ello es que es toda mi admiración hacia los que han decidido ello, hacia los que han decidido tomar el camino tal vez socialmente más difícil, que son pruebas más difíciles, como la de un ser que decide nacer
en un cuerpo de un niño Down, o de un joven Down, o de un adulto Down. O sea, son seres que vienen a experimentar la parte difícil de la experiencia humana, de la fisicalidad. Quienes vienen y viven la experiencia desde la heterosexualidad, desde el confort, la zona de confort, desde lo políticamente correcto, pues dime qué chiste tienes, como subirte a los caballitos, en lugar de subirte a la montaña rusa. Entonces, realmente son de admirarse para mí, esa es mi opinión personal, tú puedes tener la tuya, pero a final de cuentas, a mí me parecen seres muy valiosos, que los admiro por tomar ese tipo de experiencia. Eh, cuando vas y haces crecer tu lado femenino desde tu cuerpo masculino sin tener la, la inclinación erótica sexual hacia otro hombre, pues también es válido, aunque sea diferente, pues es la medida que uno pidió para llevarla. Entonces, todo esto nos lleva a que la homosexualidad es parte del conocimiento y del crecimiento espiritual. Las experiencias que vives desde la homosexualidad son diferentes a las que vives en la heterosexualidad. Entonces, no tiene nada de pecado, de error, ¿no? O sea, solo hay que saber y entender que las estadísticas mundiales dicen que el 10% de la población es homosexual. Y eso no tiene por qué, o sea, si es el 10% es altísimo. O sea, no es no es poca cosa. Y hay países, por ejemplo, una de las experiencias que tuve en Egipto fue cuando platiqué de homosexualidad con algunos seres de allá, bueno, los que se prestaron, ¿no? Y dijeron, no, en el mundo árabe no hay homosexualidad. O sea, no solo hablaron de Egipto, sino del mundo árabe. O sea, están tan adoctrinados que niegan la existencia. Y entonces me imagino que un homosexual, bueno, una persona que decide llevar una experiencia homosexual para su autoconocimiento, para su crecimiento espiritual, y lo hace en el mundo árabe, no, o así, mis respetos. ¿Por qué? Porque es amar a Dios en tierra de indios, decían en mi pueblo. Entonces, si tienes de repente tienes una duda y te inclinas o decides tener una experiencia erótica con alguien de tu mismo género y no te gusta, está bien, no pasa nada. Es una experiencia que tienes que vivir. Y si decides que pues, te diviertes más y gozas más con la gente del sexo opuesto, pues qué bueno. Pero igual, y al tener una relación erótica, sentimental, sexual, con gente de tu propio género, y te das cuenta que vibras más en ello, pues estás encontrando tu propio ser, estás alimentando tu espíritu, tu alma, y estás avanzando. Y eso vale la pena vivir. No esconderse bajo la máscara social de lo políticamente correcto. Y con ello, pues, creo que ya contesté la pregunta de mi amiga Michelle, hasta Nueva York, a la cual mando un gran abrazo y agradezco todos sus comentarios, agradezco toda la difusión que le da a los videos, y si a ti te gustó este tema y crees que a alguien le sirve, compártelo. Si le pones me gusta, me va a dar mucho gusto.
Y si te suscribes, mucho más. Un abrazo, feliz día, feliz semana, feliz vida.